Tú dirás. Estamos ahora en mi habitación. Hemos preparado un poquito para que veáis pues quién soy yo, que si hay una pregunta que se hace mucha gente, quién es José Alvesa, ha aparecido en este pueblo y por qué está en estas tierras. Entonces, también la gente se pregunta es por qué nunca viene su familia por aquí, cuando antes en Cortes o los demás sitios estaba la familia, tendrá familia, no tendrá, y entonces pues quiero exponeros un poco, pues, por ejemplo, ahora está empezando Joaquín con lo que es mi familia, mis padres, primos, tíos. Abajo hay un cuadro de. Abajo hay un cuadro de cuando yo estaba en Ecuador, en una de las comunidades indígenas. ¿eh? Ahí ese del medio, ese de azul, ese soy yo. Ahí estuve durante muchos tiempos, ahí trabajé todas las semanas. Después a la derecha vemos un cuadro de los de Cortes, de cuando yo vine la primera vez que vine a estos pueblos. Fue antes de ir a la mili y fui a parar a Corte de Aragón y como era un hombre de iglesia, pues hicimos ya un grupo de gente joven de la parroquia, que ellos son los que me apoyaron mucho después para marcharme al Ecuador, y cuando yo me iba a Ecuador, pues me dieron para que siempre lo estuviera conmigo, y me dieron este cuadro que veis ahí. Abajo, cuando yo estaba en Alcañiz, como siempre estaba metido en grupos de la parroquia y con gente, para que veáis, siempre estaba metido en esto, pues eso eran las carrozas. Yo fui una de las personas que entonces promovió esos grupos, y le pedimos al ayuntamiento ese año hacer la comisión de fiesta nosotros y a la vez hacer lo de las carrozas. Ahí encima del tractor estoy yo con otro grupo de amigos. A la derecha pues hay dos cuadros también de las misiones, pero ya cuando ya habían pasado 10 años. Aquí yo ya tendría 35, 37, ya que fui con 28, estuve allí 4 años y después ya me vine, pero volví otra vez a los 10 años de vacaciones, estuve un mes allí con amigos míos. Ya lo veis, después mi trayectoria también ha sido de deportista. Arriba estoy con unos amigos míos que jugábamos en el Alcañiz Club de Fútbol, entonces era en primera regional. Yo jugaba de portero y era bastante bueno, porque además estuve 2 años jugando en el juvenil del Zaragoza. Y de allí y lo dejé precisamente cuando me metía en todas estas cosas de la religión. A la derecha otro cuadro pequeño que es muy bonito, porque eso es la selva amazónica y eso es cruzando uno de los ríos. Pues estoy cruzando un palo. Al lado un cuadrito pequeño que son uno de los tíos que quiero muchísimo, que son mi tío Ramón con su mujer, y arriba mis padres, que cuando estábamos en Cortes, pues ahí estamos, que teníamos gallinas y esto, y ahí estamos rallando panizo para las gallinas que teníamos. Ya que mis padres, al estar yo soltero, pues cuando ya me vine de Ecuador casi siempre vivían conmigo. A la derecha, también en el Ecuador yo tenía un grupo de la parroquia, pero a veces teníamos un equipo de fútbol. Está el hermano Miguel Ángel, que juega allí, yo era el entrenador, porque allí hacíamos de todo, y ves, y siempre con gente y siempre con grupos, y siempre trabajando y muy metidos en la política, pero a través de la religión. Abajo están mis padres, con una sobrina más, una sobrina mía cuando comulgó. Otro cuadro que allí se tenía que andar con canoas por los ríos, y entonces allí me veis otros tiempos, fíjate, de 63 que tengo a entonces que tenía 28, pues 27, fíjate qué diferencia. A la derecha está toda mi familia, en una boda, prácticamente faltan muy pocos para que veáis la familia de más gente de ahora, de la gente joven, por los mayores. Y después veréis otro cuadro que también me lo regalaron del pueblo donde yo he nacido, ya que yo soy de Cretas. Y entonces he trabajado mucho con la juventud y sobre todo con las cosas misioneras y cosas con los de pueblo, y también cuando les ayudé a hacer un local para la gente joven y otra, y me regalaron ese cuadro también para que me acordara siempre de ellos. Para que veáis mi trayectoria, pues ha sido un poco por muchos sitios, pero siempre dejando un buen recuerdo y siempre muy apoyado por la gente. ¿No veis aquí? Aquí jugaba en el Calamocha, ¿lo veis también? Me pidieron que un año que se había ido la mili el portero y no tenían portero,
pues como yo compraba todos los materiales en Calamocha, me pidieron que por favor durante ese año, si podía yo, que ni cobraba ni nada, incluso ponía mi coche. En aquellos tiempos no tenía todo el mundo coche y yo ponía mi coche y llevaba hasta, hacía de transportista. Después aquí tengo una foto que también he tenido bar, tenía el bar de Cortes, bar de forma, ahí con mis padres y con una cooperante Vicky, esta es latinoamericana, Premio Nacional de Agricultura a nivel de Estados Unidos, y se vino a pasar 2 meses con nosotros porque la conocí en la misión porque trabajaba de cooperante en el Cuerpo de Paz. Ya veis, este es un poco aquí, estos son mis hermanos, falta mi hermana que la habéis visto en otra foto de la hija casada, y esa es mi ahijada. ¿No veis? Yo tengo una ahijada del Ecuador de cuando estaba, y aquí como tenía asma me la traje a Cortes cuando tenía la fonda. Aquí es cuando comulgó en Moyuela, en la parroquia de Moyuela, donde yo era el párroco. Yo hacía también de párroco en Moyuela, tenía nombramiento y todo, y esta es la latinoamericana, se llama Amanda, y estuvo 2 años o cerca de 3 y iba a la escuela de los de Cortes. Se ha vuelto, ahora está casada felizmente. En fin, esta es un poco la trayectoria que veis de todo lo que es de la vida que lleva yo un poco y cómo he podido terminar aquí. Que la vida te lleva a veces donde uno no quiere ir, porque yo nunca había vivido en Obón. Yo siempre llevaba aquí trabajando 30 años, pero viviendo nunca. Siempre había estado en Cortes. Y soy de Cretas, criado en Alcañiz, después en Misiones y después terminando mis días aquí en Obón con todo esto político. Este sería el resumen de todo lo que veis de mi historia, quién soy yo, quién es mi familia, y mi familia no ha venido porque querían venir todos estos años, pero no podían venir porque algún descerebrado les hubiera insultado y esto se hubiera a terminar una guerra de Corea. Yo he llevado este caso porque el único que lo podía hacer era yo y porque me atrevo, ya veis, a mí no hay nadie que se pueda meter conmigo, porque además yo soy una persona que no hay nadie que me pueda decir que he hecho mal a alguien, y ni aún ahora tampoco quiero hacer daño a nadie. Simplemente lo hacemos los que estamos en esto porque queremos la justicia en Obón, queremos un pueblo mejor, queremos un pueblo como el de alrededor, y nuestra trayectoria y nuestro sentir cristiano es luchamos contra la injusticia. Yo siempre he luchado contra la injusticia, ya lo veis, y entonces en Obón, el ayuntamiento, hay una injusticia, pero hay vecinos que también. Pasamos ahora a la parte política, ya que una de las cosas que quizás el pueblo de Obón, y creo que pasa grande y que no creíais, era que siempre os habíamos dicho que habían destruido el archivo. Entonces aquí tenéis papeles del archivo, ¿lo ves? Aquí mismo este es de Delegación Provincial de Sindicatos, para estrenar la Cámara de la Localidad del Margen de Espesa. Es decir, esto era de la Cámara del Sindical, pero estamos hablando del año, esto es del año 1943. Este igual es de la Cámara Sindical de 1948. Esto, fijaros, este documento no lo habéis visto, esto es de cuando el boletín de José Antonio. Todo esto, estos tíos, además de cantidad de documentos del ayuntamiento que siempre os habíamos contado, pues lo intentaron quemar, quemaron todo, pero sí quemaron los 4 archivos. Tú date cuenta que quemaron los 4 archivos, quemaron el archivo prácticamente entero, el judicial prácticamente no se salvó casi nada. ¿Lo veis? Esta hoja mismo la tuvimos que está salvada de la quema, pero esto es mandamiento de pago de mandamientos judiciales, es decir, pero todo esto estaba guardado. Estamos hablando de 1957, 1948, ¿lo veis? Boletín del movimiento, aquí de la Cámara Agraria, pero es que después había cantidad de documentos que quemaron, llevaron 3 dumpers allá arriba a ver si me sale, a la escombrera, y después llevaron una pala y lo taparon dentro. Fuimos con picos y palas, bastante gente, y lo desescompremos y pudimos recuperar muchísimo. Pero lo que no pudimos recuperar fue que en la noria, entonces en un contenedor que aún está allí aún, que lo veréis, de hierro que tenía allí el Reibal, pues allí quemaron otros 3 dumpers de documentación, fijaros, es decir, saquearon completamente el archivo de Obón. Lo grave de este hecho es que en cualquier otro pueblo les hubieran linchado, pero linchado, no hubieran podido volver nunca más al pueblo, ni el alcalde, ni toda esta banda, porque lo hizo junto con el de Blancas. Ojo, que fue justo cuando iban a empezar
la obra de la iglesia, y en vez de llevar las cosas allá arriba, lo que quisieron destruir, porque así destruyeron cantidad de pruebas de todo lo que le estábamos en esos momentos en los juzgados. Por ejemplo, destruyeron todo lo de la Cámara Agraria, pero menos lo que pudimos nosotros recuperar. Destruyeron el archivo completamente judicial, destruyeron el otro archivo que hay histórico. ¿Lo ves? El histórico no dejaron nada más que lo poco que hemos podido recuperar nosotros. Pero es que el archivo histórico ya se quemó antes de la guerra, y después estos vándalos hicieron lo mismo que en la guerra, que estaban muy gordos. Pusieron el Dumper abajo, y lo mismo que me cuenta la gente mayor de la guerra, lo mismo hicieron estos vándalos, que era tirar por el balcón, tiraban todo a la calle, le pegaron fuego aquí en la plaza, y sin embargo ahora le pegaron fuego en la Noria. Pero para que veáis que no estamos mintiendo, que aquí la gente se dividía, y gracias a Dios nosotros pudimos recuperar por lo menos 3.000 o 4.000 documentos que los llevemos en el juzgado, pero como era tan gordo, ¿qué hizo el juzgado de Calamocha? Lo estuvo tapando durante 5 años, cuando con este juez quisimos levantarlo, había prescrito el delito. Pero sí que hemos logrado que las cajas precintadas que están en el juzgado estén en el Ayuntamiento de Bonn. Este alcalde no hay manera que quiera ante vosotros él cogerlas, desprecintarlas y llamar a patrimonio para que vengan a clasificarlo y todo el mundo veáis, pero que claro, él no quiere llamaros al pueblo porque si os enseña lo que hay en las cajas y lo que han hecho, pues en los que nos vais a linchar, es que es de tal magnitud. Y entonces yo le hago una pregunta, sobre todo se los hago a los de la cultura, que siempre hablan de la cultura, y nos ponen a parir a nosotros en la zofra, pero a parir completamente en la zofra siempre, que estamos poniendo palos en las ruedas. ¿Por qué nunca se han movilizado? ¿Por qué? Nunca han hecho nada para evitar todo lo que está destruido. Se ha destruido los molinos, se ha destruido los malacones, se ha destruido el archivo histórico, se ha destruido el horno. Y todos estos también, casi también vándalos que dirigen la asociación cultural, nunca, al contrario, han utilizado la asociación cultural para ir contra mí, para insultarme, para violentar al pueblo unos contra otros. Esta es la realidad de la gente joven que veis. Y esta realidad, porque os queremos explicar esto en este vídeo, sobre todo dirigido al pueblo y a la gente joven. Porque aquí nos hemos dividido pensando que lo que decía yo era mentira, y lo que os contábamos tampoco. Mirad, todo esto son hojas de periódico. Todo esto es la historia que no habéis querido ver prácticamente nadie del pueblo. Pero aquí está, y esto es histórico. Y esto estará dentro de 5 años en historia. ¿No veis? Empezó aquí. Empezó esta guerra, empezó así. Y veis, este es el diario de Teruel. Y la fecha que pone es miércoles 2 de octubre de 1996. El pleno del Concejo Abierto de Bonn terminó en el altercado público. Aquí está el señor Miguel Virueldas, que si le vierais la cara y mirando para otro lado, y aquí está, pues no veis, aquí se ve en la fotografía el José Virueldas, el padre de Javier, soy yo, Miguel, la tremenda, la mujer del alcalde, ¿lo veis? En este otro, que es de la siguiente semana, en Obón la oposición quiere llevar a la fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde. ¿Lo ves? Está bien. Y aquí estamos y aquí, fíjate, adentro lo que habíamos y afuera, esto es lo de afuera, fíjate si había gente afuera. Afuera. Tampoco lo quisisteis ver. Y ahora lo más grave, desde entonces, como a mí se me insultaba tanto en los plenos como fuera, fijaros, esto es del año 97. Dice, el titular, la Guardia Civil vigilará Obón. El gobernador civil de la provincia, Ángel Fernández, ha ordenado a la Guardia Civil que esté vigilante en la pequeña localidad de Obón, población de 60 habitantes, donde existe un conflicto municipal entre el alcalde socialista Miguel Méndez y el vecino que lidera la oposición del Partido Popular en las pasadas elecciones, José Alves Amella. Según el gobernador, la presencia de agentes de la Benemérita en el pueblo impidió el pasado lunes que el conflicto llegara a mayores, cuando los vecinos abandonaron el ayuntamiento tras la celebración del pleno mediante el Concejo Abierto. Fíjate tú, desde entonces hasta hace un año, el único pueblo de España que ha venido la Guardia Civil por mandato gubernamental, y han cambiado ha venido la democracia y ha seguido viniendo la Guardia Civil, porque sin la Guardia Civil aquí no se hubiera podido celebrar ningún pleno. ¿No ves? Aquí lo mismo, sigue. Vecino, esto es 29 de marzo del 1996. Vecinos de Bonn quieren denunciar al alcalde por instalar el teléfono del ayuntamiento en su propio domicilio. Durante toda la década habéis pagado el teléfono de su casa con fondos del ayuntamiento. Otro titular, alcalde y vecinos a la greña.
Vecinos de Obón quieren impugnar la constitución de la mesa electoral. Es decir, hasta la mesa electoral vulneraron. Pero cuando fuimos a hacerlo, como solo faltaban 3 días para las elecciones, dijeron que no se podía impugnar. Si no lo hacíamos después vía judicial. Y después aquí hay una que, esta será de cartas al director, al señor director del colegio, carta del pueblo de Obón, querido mi pueblo, tal, tal. Es decir, que es que esto de un vecino que hablaba contra nuestra. El PSOE defiende la transferencia de la gestión municipal del ayuntamiento de Obón. A mí, multan a un vecino de Obón por decir que el alcalde roba. Y me multaron con 50.000 pesetas. Y demostré en el juicio que es verdad que robaba. Pero la sentencia dice que aunque uno roba no le puede decir nunca ladrón. Nunca, hasta que no ha sido condenado. Los vecinos de Obón rinden homenaje a su alcalde. Eso es bueno, ¿no veis? Aquí el pueblo le rinde el homenaje. El pueblo le habéis rendido homenaje al alcalde más corrupto de España. Pero los que lo defienden, en vez de defender la legalidad. Obón reducirá el padrón casi a la mitad después de la denuncia de un vecino. Es decir, que para intentar ganarnos, porque ganar las elecciones aquí, empadronar a cantidad de gente que no podía, lo denunciamos y desempadronaron una tejada 27. Hasta eso utilizaban empadronar gente que nunca sabíamos ni quiénes ni venían por Obón. Aquí, en Teruel, en una huelga de hambre, aquí están los periódicos, donde yo hice una huelga de hambre en Teruel, delante de los juzgados. Y la pancarta dice allí: no me voy hasta que se haga justicia por Obón. Teruel existe, Obón no existe. ¿Por qué? Con la dictadura y corrupción. Implicado José Luis Alegre, senador. Ojo. El ayuntamiento de Obón declarado en rebeldía. Y después el alcalde, cuando yo decía que robaba, después aprendí a no decir que robaba. Si nos acordaréis que hice una huelga de hambre ahí en la plaza y puse todos unos letreros que se había llevado 30 millones, ¿os acordáis? En la plaza, una Semana Santa, y nos disteis por ahí casi nadie. Y me puso una denuncia, y ya veis, al suelo eran vecinos por calumnia e injurias, porque demostré que todo era verdad. En Obón nos inmutasteis. Una fuga de agua desde hace unas semanas provoca alarma entre vecinos de Obón. El alcalde afirma que el transcurso que... Aquí está el planillo de ruido y ¿sabéis que se inundaron muchísimas casas? Nos disteis por aludidos. Vecinos de Obón piden a un técnico que vale el daño. Esta es la bodega, una de las bodegas que iban... también nosotros luchando, los que defendían al alcalde insultándonos a muerte. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón declara en rebeldía al ayuntamiento de Obón. Un vecino de Obón cumple hoy 14 días de huelga de hambre, viernes 21 de marzo de 1997. Ojo, ojo lo que hacía para que os dierais cuenta, para que aporáis esta corrupción, que no habíamos podido terminar. Estoy hablando... José Alvesa manifestó que el médico de Obón, que quien había... Desde hace más de un año, José Alvesa de Villuendas mantiene un litigio, explica aquí un poco lo que había entonces, que se hubiera podido acabar. Un vecino de Obón denuncia al alcalde por malversación de fondos y abuso de poder. 16 vecinos de la localidad denuncian al alcalde porque no hacía los plenos como los tenía que hacer. El Alvesa dice que el alcalde empleó obras ilegalmente. El juzgado de Calamocha archiva denuncias contra el alcalde por malversación. Pero resulta que después la habíamos podido levantar, pero como no nos daban documentos y así, ¿no ves? Para no estar en esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Y aquí hay una carta que sí que quisiera leer, porque se la guardamos. Está la firma, ¿lo veis? Todos estos, ¿lo veis? Todo esto son todos recortes de periódico de todas las barbaridades de Obón, y donde nadie ha podido demostrar que no es verdad. Nadie, hasta la fecha, ha podido demostrar. Y las 4 veces que habían sentado en el banquillo, las 4 veces he demostrado que era verdad. Pero la justicia ha virado por otra parte, y los oboneros ya no digamos. Entonces hay aquí una carta que os quisiera leer antes de pasar ya a lo que es de ahora, de lo que está haciendo en este último trimestre este alcalde, que es algo que nos ha llevado, pero era para dar un repaso a la gente a toda esta gente de Obón, que no conoce esta historia, porque como empezó en el año 96, fíjate si han pasado ya años, muchos tenían 10 o 12 o 14 años, pero ahora ya sois gente joven. La gente joven
que a mí me insulta. Fíjate, yo estoy luchando porque la gente joven tenga piscina, una buena piscina, unas buenas calles, un buen pabellón, en fin, tenga de todo, lo mismo que tiene los pueblos de alrededor. Y por pedir eso, a mí la mayoría de la gente joven de este pueblo no me puede ni ver, me quisieran ver muerto, me insultan. Esto es muy grave. Que tengo que luchar contra un pueblo que por querer esto, la gente me insulta en la calle, insultan a mis amigos. Fijaros que esto es muy grave, pero todo lo que os cuento y os he dicho es verdad. Todo es verdad, y aquí está, y la documentación está. Pero ¿cómo es posible que se quiera linchar al único del pueblo que levanta la voz contra la corrupción, la sinvergüencería, el choriceo y el destrucción de un pueblo, incluso de su sistema histórico? Todo lo están estropeando, todo, lo del parque, todo lo estropean esta gente. Y aquí hay una carta que es la que mejor y que vergüenza le voy a dar, y espero que lo vea, señor Juan Peña, que este que firma aquí es Juan Peña, y no tuvo cojones ni de poner Juan P. Pero resulta que han pasado 20 años y todo es verdad. Le diría a la cara, y espero que lo vea, dice aquí, cartas al director, y escribe, no se atreve ni a dar la cara, porque el Javier había escrito al director que el pueblo estaba abandonado, las calles deshechas, porque entonces ahora estaba más deshecho que todo, es lo del planillo, el ayuntamiento que estaba aún con una taza con un váter de esos que se meaba levantando una tapa y en fin, el pueblo estaba deshecho, todo el mundo lo sabéis cómo estaba hace unos años. Y entonces Javier lo que había dicho era que había que solucionar todos esos problemas y que el pueblo estaba abandonado. Y le escribe al director, le contesta este señor que era el que llevaba lo de la cultura y el que estaba empleando la revista para insultarnos a nosotros. Si tuviera vergüenza, este Juan Peña no vendría por obono, tendría que pedir perdón. Y cuando esto se acabe, tendrá que pedirnos perdón. Porque si no, ¿con qué cara va a mirar a su primo y con qué cara me van a mirar a mí y a todo el del pueblo? Porque el daño no me lo hacen a mí, os lo hacéis a vosotros y al pueblo. El otro día llegó a mi poder, y no por casualidad, un ejemplar del periódico que usted dirige del pasado 25 de mayo. En él y en la sección de cartas al director se hacen una serie de afirmaciones gratuitas y sin rigor alguno, en las que me gustaría poder hacer una réplica. Lástima que por motivos familiares, que es sumamente complicado poder hacerlo, si la réplica tiene que ir firmada por mi nombre, ya que deformaría un lío de familia. Es decir, que no se atreve ni a firmar por su nombre, y lo dice, que se debería, hace falta ser poco hombre de hacer lo que dice él después y encima no querer ni firmarla, no dar la cara, como hacen en la revista, que siempre insultan y nunca dan la cara. Yo siempre voy delante, los sinvergüenzas y cobardes de este pueblo siempre van por detrás. Ya que se formaría un lío de familia, creo que no vale la pena. El que firma el anterior es mi primo, es decir, él dice, el que firma el anterior escrito, que sí lo firma es Javier, Andreu. No me importa identificarme, que ustedes sepan quién soy, pero de ninguna manera quiero que mi nombre salga en el periódico por las razones anteriormente expuestas. Él supongo que sabrá quién soy, apenas lea con su contenido, y además pienso dársela en mano este verano cuando lo vea. Mentira, que no lo hizo. Más que para él, esta carta va dirigida a cuantos se sirven de él, sin dar la cara, y que por motivos exclusivamente de intereses personales están acabando con la convivencia de nuestro pueblo, a la cual hasta hace poco era perfecta. Fíjate lo que dice este sinvergüenza. Te lo digo a la cara, Juan, eres un sinvergüenza. Y ahora espero que me repliques el ayuntamiento. Y te lo digo después de esta carta, que me lo he tenido que tragar tantísimos años, y espero ganar este caso para hacértela comer. Dices, esta carta va dirigida a cuantos se sirven de él sin dar la cara y que por motivos exclusivamente de intereses personales están acabando con la convivencia de nuestro pueblo, la cual hasta hace un poco era perfecta. Hace falta que tengas valor. Si tuvieras vergüenza, te lo pensarías dos veces antes de mirarnos a la cara. Con toda la corrupción que has tapado y la corrupción que estás tapando, y encima estás implicado, porque me gustaría saber, Juan, que le he pedido al ayuntamiento ver tu expediente de esa obra del billar, a ver si de verdad tienes el expediente, tienes el proyecto que nos han pedido a nosotros y hemos tenido que sacar en muchas obras, has pagado la licencia, porque algo que me faltaría, que tampoco lo tuvieras, que no tuvieras el proyecto de esa obra. Perdonad que me excite, pero es que esto es muy excitante. Fue entonces muy cabreado cuando nosotros, y ahora fijaros. No obstante, no es mi intención aquí defender al alcalde, ya que sabe hacerlo él solo. Mi indignación es por las afirmaciones que hace
sobre la Asociación Cultural Villa de Obón nació, sobre la Asociación Villa de Obón. Nació esta asociación hace 10 años y cuenta con más de 400 socios en nuestro pueblo de 60 habitantes. Que eso quiere decir algo. Como su nombre indica, es una asociación cultural y no partido político, y como ellos pretenden que sea por este motivo, por intentar mantener el margen de la polémica, aunque a nivel particular cada uno opine como le parezca, por lo que nos echan encima. Tan importantes somos que podemos frenar el desarrollo delante del parque, todo el parque cultural. En fin, señor director, no quiero despedirme. Es decir, el Javier, en su escrito, decía que les pedía al parque cultural, a la asociación cultural, que intervinierais, que defendierais el patrimonio, que defendierais las cosas de Obón y que hablarais del pueblo. Eso es lo único. Además de decir, y por eso primero explicó cómo estaba de mal el pueblo. No habló de política el Javier. Javier habló de cómo estaba de vosotros, porque vosotros mismos también sacasteis en una revista que ibais a arreglar, porque es el tejado, que ibais a hacer la zofra, que ibais a ser los redentores del pueblo, trabajando por el pueblo, y que ibais a hacer una zofra para arreglar el molino, que está aquí, en estos periódicos, para arreglar el poco trozo que caía, en vez de luchar con nosotros, que siempre hemos pedido que ese molino se había de restaurar tal como estaban los dos molinos, y ahora tendríamos algo muy importante en este pueblo, que tendríamos dos molinos funcionando como antiguamente, con la atracción cultural que todo esto sería. Fijaros, y encima decís que trabajabais la Asociación Cultural por el pueblo. Pero ojo, la frase, lo demás sería un poco hacia el Javier, pero la frase es la que os he dicho yo, la que os he dicho yo. Y después ya entramos en materia del pueblo. Ahora, esto es para que entendáis un poco, sobre todo la gente joven del pueblo, de una parte y de otra, que no conocéis prácticamente nada, ni conocíais quién era el albañil a ningún nivel. Por eso hemos hecho esa primera parte de exposición de quién es el José Alvesa. Ni conocíais para nada tampoco, a ningún nivel, lo que ha ocurrido en el pueblo, porque cuando venís, y me parece fenomenal, venís simplemente para que lleguéis al pueblo y tengáis unas bonitas fiestas, trabajéis en ellas, trabajáis fenomenalmente, que eso no hay quien lo discuta, porque todo el mundo me dice, oye, ¿cómo es posible que estén las dos caras de la moneda? Por un lado, uno de los sitios mejores de España de fiestas, y donde aquello da gusto, y encima el dinero que gastáis, no hay nada cerrado, y por otro, que es el mayor pueblo del planeta de corrupción. ¿Cómo es posible que la gente, la misma gente que habla de su pueblo como algo importante de su pueblo, a la vez permita tanta corrupción en el pueblo? Esta es lo que nadie se explica fuera. Es que cómo permitís en este pueblo tanta corrupción y tanta sinvergüencería de los que se están en el concejo abierto. Es decir, ahora hay 4 vándalos que se han apoderado del pueblo. Y ahora nos pasamos a explicar.